pero estamos con el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, quien nos va a aclarar un poco esta situación que vive el presidente en el Consejo Nacional Electoral, donde su campaña política está siendo investigada. Campaña política que fue hacia la presidencia de la República, está siendo investigada por posibles violaciones a los topes de financiamiento de su campaña política. El doctor Luis Guillermo Pérez, pues experto en el Consejo Electoral, pues nos explica y nos hace un contexto de qué está pasando en este momento en el Consejo Electoral en relación con la campaña política del presidente Petro, que está siendo investigada. Bueno, las denuncias del presidente de la República tienen asidero en las violaciones que desde el propio Consejo Nacional Electoral se vienen presentando frente a la ley que establece los requisitos de una campaña presidencial. Es la ley 996 del año 2005. Y el Consejo Nacional Electoral ha actuado políticamente. Yo terminé mi mandato como magistrado del Consejo Nacional Electoral en el 2022 y concluí y denuncié que ese órgano debe desaparecer por el origen político. En el Congreso de la República ya están representadas las fuerzas políticas, no los intereses de la defensa de la democracia en el país. Debe establecerse un tribunal electoral, independientemente de la representación de las fuerzas políticas. Y aquí lo que está sucediendo claramente es eso. Esa investigación nunca se debió haber comenzado, pues porque sobre el fundamento de un anónimo, como lo reconoce el propio Consejo Nacional Electoral, dos de los consejeros inician una investigación en febrero del año 2023. Y ahí está en el documento. El origen es una queja anónima, cuando la ley es muy clara. La ley dice que ningún ciudadano o ciudadana puede presentar unas denuncias por violación de topes ante el Consejo Nacional Electoral después de pasados 30 días de la elección. Y aquí habían pasado más de 7 meses. Así que esa es la primera gran irregularidad. La segunda gran irregularidad es que aquí no ha habido fuentes de financiación prohibidas de esta campaña electoral. Estamos hablando de préstamos de organizaciones sindicales de mucho prestigio, como la Unión Sindical Obrera o como el propio FECODE. Se está hablando de una factura refundida en un reporte de Daniel Coronel, que allí aparece claramente informado en cuentas claras. Y aquí no hay fuentes de financiación prohibidas. Aquí no hay violación de topes. Yo insisto, aquí el Consejo Nacional Electoral considera que los gastos de los testigos electorales hacen parte de la campaña y está violentando la propia ley, porque la ley dice en su artículo 3º que se entiende por una campaña presidencial y la campaña presidencial no integra los gastos que contemplan los testigos electorales, la preparación de los testigos electorales, el trabajo de los testigos electorales, pues es para el día de las elecciones y después de las elecciones, y la campaña termina un día antes de las elecciones. Ahora, ¿cuál es el futuro jurídico del presidente Petro en el poder con estas investigaciones en el Consejo Electoral? Bueno, no hay ninguna posibilidad de que el presidente llegue a ser enjuiciado por indignidad política y separado de su cargo, entre otras circunstancias porque eso no está arreglado. Hay un vacío legislativo y el Congreso tendría que legislar, y ya tendría que legislar hacia el futuro, no podría legislar para intentar juzgar al presidente de la República por indignidad política. Pero el Consejo de Estado ha dicho que sí, el Consejo Nacional Electoral puede hacer esa investigación. Bueno, es la Sala de Consulta y Servicio Civil, que aquí hay otra gran irregularidad. La Sala de Consulta y Servicio Civil dirime conflictos de competencias entre autoridades administrativas. Aquí estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, que es una autoridad administrativa, y estamos hablando de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que para estos efectos es de naturaleza judicial. Esta sala nunca debió haberse pronunciado sobre esa colisión de competencias que le propuso el Consejo Nacional Electoral. Esa ya es una gran irregularidad, que espero que los abogados pues lo debatan en sede judicial en protección, no solamente de los derechos del presidente de la República, es que aquí no estamos hablando solamente de Gustavo Petro Urrego, estamos hablando de un atentado grave contra la estabilidad de las instituciones y de la democracia colombiana. A raíz de eso, el presidente dice que es un golpe a la democracia, que es un golpe blando, pues para bajarlo del poder. Bueno, sin duda, esto lo hemos visto, yo lo viví también como consejero en su momento en el Consejo Nacional Electoral, cuando no se le quiso reconocer personería jurídica a la Colombia humana, acabando de sacar más de 8 millones de votos en el 2018 en las elecciones. Eso muestra justamente
ese origen politizado de la entidad que no da garantías del derecho a la defensa ni de imparcialidad. Dentro del Consejo Electoral hay enemigos directos del gobierno del presidente Petro y del presidente Petro mismo. ¿Quiénes son, doctor Luis Guillermo Pérez? Bueno, ahí están las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha. Bueno, el propio Álvaro Hernán Prada, que es subjúdice de la Corte Suprema de Justicia, es uribista, es un enemigo declarado de Gustavo Petro Rego ya desde hace varios años y luego como presidente de la República. O sea, este hombre que debió haberse declarado impedido, ¿cómo hace parte de esa comisión de instrucción para perseguir al presidente de la República? E insisto, más allá del presidente de la República, afectando gravemente la credibilidad de la institucionalidad colombiana. Finalmente, doctor Luis Guillermo Pérez, ¿hasta dónde puede escalar este conflicto, este lío que enfrenta hoy el presidente Petro? No, yo creo que el presidente tiene razón, hay que advertir a la ciudadanía, como él lo viene haciendo, que sí hay un peligro en ciernes, y es que todo esto termine en una confabulación de fuerzas de la extrema derecha, de la más media, que está permanentemente hostigando y atacando y difamando al gobierno nacional. Y eso pues obviamente tiene unas consecuencias muy negativas. Yo espero en todo caso que en el Consejo Nacional Electoral, porque aquí estamos hablando de la opinión de 2 magistrados que llevaron una ponencia. Esa ponencia puede ser o no aprobada. Esperemos que no sea aprobada, esperemos que se rehaga también esa comisión de instrucción y que se declare la nulidad sobre lo actuado. Doctor Luis Guillermo Pérez, feliz día, muchas gracias por su tiempo. Bueno, un abrazo para toda la audiencia de RTBC. Bueno, y así como lo decía el doctor Luis Guillermo Pérez, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, es irregular esa investigación que se está haciendo sobre la campaña política del presidente Petro en su debido momento. A raíz de esto, pues se habla de un golpe a la democracia.